Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y en este caso tengo el gran placer de presentaros, de estar compartiendo esta tarde con alguien que me gustaría llamarle tocayo, pero no sé si llego a ello. Bueno, Jorge, ahora vamos hablando de ello. Os Ah, sí, presento a Jorge, porque ya me quedé con la curiosidad. Jorge Camacho. Jorge es diseñador estratégico, prospectivista. Ahí es donde de alguna forma estamos un poquito tocándonos. Lo que pasa que, como Claro. él dice, no es que hablemos de lo mismo, sino que hablamos de cosas complementarias y diferentes, y ahí va a estar la gracia. Investigador y profesor. Es cofundador de Diagonal, un estudio de investigación, diseño y futuros basado en la Ciudad de México. Ya nos cuentas ahora si nos recibes desde ahí. Y también Claro. trabajas en el Institute for the Future, que bueno, es una referencia para todos los que de alguna forma estamos ahí un poco interesados, cuanto poco cercanos con los futuros. Y también docente de muchas universidades, enlistado tanto en España como en Latinoamérica. Y comisario de la última exposición que la Fundación Telefónica tiene en Madrid, que se titula La gran imaginación, historias de futuro. Así que bienvenido y muchas gracias, Jorge. No, al contrario, Gemma. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder tener este espacio para platicar contigo sobre temas que nos interesan a ambos. Genial. Pues bueno, brevemente vamos pasando por esos poquitos temas previos que comento antes de entrar en tu tema. El primero es que, vamos, en este caso hace bastante referencia el libro de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Algo que desde lo que nace este proyecto, pero que básicamente en este momento y en este punto lo que me gusta es que con cada invitado o con cada uno de vosotros que hablo me dijáis un poco qué os parece. Cuando lo habéis encontrado delante dices, ostras, pues me encaja o no me encaja nada con lo que yo estoy trabajando. Completamente. No, sí. De hecho, tendría que empezar hablando acerca de, pues, como de la idea rectora de tus 12 mandamientos, ¿no? Que es la posibilidad de diseñar un futuro mejor. Es un tema muy interesante porque como que el hablar de la posibilidad de diseñar el futuro, diseñar un futuro, es, puede ser hasta cierto punto polémico, porque puede parecer como que em, reclamamos o como que reconocemos una capacidad que verdaderamente sería un superpoder, ¿no? Para dirigir el rumbo de nuestro cambio, nuestra historia, ¿no? Y definitivamente para mí eso es un objetivo aspiracional, ¿no? En algunas veces en mis clases yo decía que, en mis clases que se llaman así, en algunos casos son talleres de diseño de futuros, yo decía que me parecía interesante cómo la idea de tomar, la idea que es básica de los estudios de futuros y la perspectiva estratégica, ¿no? De que no se trata de predecir el futuro, sino se trata de explorar distintos futuros para saber mejor cuáles son esos futuros preferibles y poder dirigir nuestras acciones en el presente para fin de conseguirlos. A mí me parecía una idea sumamente provocadora porque decía, imagínate que más y más personas, o sea, esto es digamos, como un movimiento, un cambio a nivel intelectual, académico, a nivel práctico, que se ha ido dando tal vez desde la segunda mitad del siglo XX. Entonces yo les decía de repente a mis alumnos, a los participantes de mis talleres, imagínense que cada vez más y más personas y en un taller, por ejemplo, ustedes, 15 personas, ahora ya también conocen estos métodos. ¿Qué va a pasar cuando más y más personas, si es el hecho, si es que estos métodos se siguen democratizando, qué va a pasar cuando todos tengamos esta actitud de tomar un rol más activo con respecto al futuro, ¿no? Obviamente ahí se mezclan muchas cosas a las que seguramente llegaremos, ¿no? Sobre todo con respecto a que el futuro preferible o el futuro que uno quiere diseñar es distinto al que otro quiere diseñar, etcétera. Ujú. Pero en general, para mí la idea de diseñar un futuro me parece muy importante y es una idea que defiendo aún cuando para algunas personas es como eh, esto, como que suena como tal vez demasiado ambicioso. Y desde luego, ya también más adelante entraremos como a la práctica. En la práctica uso el término diseño de futuros para referirme a algo muy específico, que es obviamente incorporar métodos y artefactos de diseño en este proceso de imaginar futuros,
pero también me parece que es importante decir que cuando hacemos diseño de futuros, también estamos diseñando el futuro, tratando de diseñar el futuro en la medida en la que estamos, como cualquier proceso de diseño, tratando de inyectar intencionalidad a algo. Estamos tratando de tomar algo que de otra forma ocurriría de tal o cual otra manera, inyectarle intención para tratar de conseguir lo que queremos conseguir. Desde luego, no por eso pensamos que voy a ser capaz de diseñar, de hacer los planos del futuro con todo el detalle y lograrlo exactamente así, ¿no? Entonces, Interesante. fue un poco largo, pero básicamente era obviamente felicitarte por la idea de promover la idea de que podemos tomar el futuro con mayor intención. Y Qué después viendo interesante. los... Ah, dime, dime. Bueno, Perdón, te no, iba a adelante, hacer adelante. un momentito a lo que me has contado y que me parece súper interesante, Jorge, porque creo que nadie ha hecho un análisis del título tan específico. O sea, de alguna forma, o sea, sí que han hecho referencia a quizás lo ambicioso que es el título y estoy muy de acuerdo. O sea, al final, como título que es, espera el capturar la atención más allá que el crear una creencia sobre ello, ¿no? O sea, Claro, creo que claro. tenemos la capacidad de empezar a, de alguna forma, pensar en ello. Quizás más que 12 mandamientos, si hubiéramos ido bajando un poco el nivel, ¿no? Sin intentar, o bueno, si hubiera ido un poco a bajar el nivel sin intentar capturar tanto la atención, tenía que haber hecho 12 principios, porque Claro. mandamientos, pues bueno, o sea, yo la verdad es que tampoco pretendo eso, ¿no? Pero es verdad que has dado dos temas bastante interesantes, o tres, bueno, muchos, la verdad, pero cosas que ya me quedo es, el diseño es verdad que es un superpoder y eso lo vimos con uno de los participantes, con Marca Catalá, que yo creo que realmente el diseño a veces de tanto usarla la palabra como otras, se nos ha ido un poco, se ha desfigurado un poco y realmente para mí tiene una gran capacidad de rediseñar, de repensar, de Claro. poner cosas encima de la mesa que nos conducen de una forma u otra a esos futuros. O sea que eso, desde luego, ponerlo en valor. Luego, la capacidad del rol activo que todos tenemos también es interesante el demandarla, el decirlo, ¿no? O sea, de alguna forma. Y bueno, lo que es el temazo es lo del futuro preferible, sí, lo de preferible para quién. Eso también Claro, vamos a verlo. Así claro. que te dejo de nuevo con los mandamientos antes de pasar al siguiente punto, Jorge. No, y digo, obviamente, pues digo, a lo mejor rescataré un par que me llamaron particularmente la atención, ¿no? El, este, el primero me parece bien interesante, ¿no? Porque dices, tu comportamiento impacta en el global de la sociedad, ¿no? Y lo voy a ligar con esto, con otra cosa otro pensamiento, digamos, como relacionado con esta idea de inyectarle intención a nuestra relación con el futuro. Y es que reconociendo, obviamente, con cierta, o con, creo que tenemos que tener mucha humildad, por así decirlo, para reconocer que es muy complicado, muy difícil eh, diseñar futuros, es muy difícil conducir las cosas hacia donde queremos que se conduzcan, etcétera. Y creo que una vez más es algún tema al que regresaremos más adelante, porque para mí tiene mucho que ver con la distribución del poder social, básicamente. Uh -huh. Pero creo que algo interesante es que, así como podemos decir que es muy difícil tener impacto, es muy difícil tener un gran impacto, Uh -huh. me, a veces he pensado que también hay como un pensamiento complementario y es que es muy difícil no tener nada de impacto. Es decir, que como que nuestro comportamiento, o sea, es muy difícil estar en un territorio como completamente neutral en el que lo que hacemos no tenga, no tenga ningún impacto. Eh, y desde esa perspectiva, si pensamos que cualquiera de nosotros, aún en una situación de no tener mucho poder social, por ejemplo, si pensamos que aún en esa posición nuestro comportamiento tiene un impacto, aunque sea mínimo, entonces quiere decir que siempre somos como responsables, ¿no? Siempre tenemos que tratar de ser conscientes y estar reflexionando acerca de qué es lo que hacemos, cuál es el impacto de lo que hacemos y cómo poder tener un impacto hacia donde queremos ir, ¿no? Y creo que las prácticas, los métodos de diseño y por lo tanto también algunas prácticas, métodos de futuros, pues tienen por objetivo, tienen al menos alguno de sus objetivos es justamente como dotar a las personas, y esto puede ser
a grandes compañías, a compañías pequeñas, a comunidades o individuos, a tratar de, una vez más, como inyectar la intencionalidad y por lo tanto más responsabilidad a lo que hacen, ¿no? Entonces, ese primer mandamiento me llama mucho la atención, me parece súper interesante. Genial. Bueno, yo seguiría poniendo ahí cosas, pero vamos a pasar, vamos a avanzar, que seguro que lo rescataremos. Me ha gustado lo de la pura neutralidad desde muchos aspectos. Es cierto que es interesante el decir que también es muy difícil no impactar en nada. Claro. Y ahí lo Con dejo lo cual, porque es algo a pensar, a darle vueltas. Otro transversal que me parece como casi muy interesante en tu caso, irlo tratando desde un poco la conversación que vamos a llevar a cabo, son los objetivos de desarrollo sostenible. claro, claro. Yo aquí te diría, si quieres, no sé, acercarte en un primer momento a ellos, decirme qué opinas, cómo los abordas o qué Sí. entiendes para ti que son los objetivos de desarrollo sostenible, me parece bien, aunque me parece también mucho más interesante que luego, conforme vayamos avanzando, puedas y sé que podrás ir como Claro, entrelazándolos. claro. Cuéntame, Jorge. No, me parecen, la verdad es que debo reconocer que es uno de esos marcos de pensamiento que son ubicuos, están en todos lados. Yo personalmente nunca he tenido la oportunidad de trabajar en algún proyecto en el cual los objetivos de desarrollo sostenible eh, formen parte integral. Tal vez es el sesgo de que la mayor parte de mi trabajo se hace con empresas privadas, lo cual está, pues, digo, habla mucho de eso, ¿no? O sea, es de resaltar que muchas de las empresas con las que he trabajado no necesariamente consideran los objetivos de desarrollo sostenible, al menos como un marco integral, ¿no? Desde luego, cada uno de esos objetivos ha jugado un rol, seguramente en todos, algunos de estos objetivos ha jugado un rol, eh, algún rol importante. Eh, digamos, habiendo dicho eso y obviamente con eso, habiendo establecido como una cierta, no distancia, porque no es que me distancie, sino que más bien como inexperiencia o relación así como de externo al trabajo que se hace en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, una de las cosas que siempre pienso viendo los objetivos de desarrollo sostenible es que todos son, desde luego, objetivos eh, defendibles. Yo creo que mm, sería muy difícil encontrar a algún actor social, individuo, empresa, organización, que no los acepte como parte de un futuro preferible. Hay algunos que sí, y a lo mejor ahora los podemos comentar, pero, pero creo que, y obviamente me imagino, hay muchas empresas que los aceptan y los reconocen Ujú, como de dientes para afuera, ¿no? Sin que ujú. realmente tenga tenga un impacto, tenga un cambio en las cosas que hacen. Pero en general lo que me parece importante reconocer es que se vuelven como una especie como de, no sé cómo decirlo, como parte del clima, como que mueven esto que a veces llaman como la ventana de Overton, o no, se vuelven parte como del clima sobre lo que es aceptable, incluso decir en fuerte. Hay muchas personas y organizaciones que seguramente dirían, no estarían de acuerdo tal vez con el fin de la pobreza, pero no necesariamente se van a sentir con eh, como que con la licencia social y cultural de decirlo en fuerte, ¿no? Esto de alguna forma creo que captura muy bien eh, una especie como de casi sentido común eh, sobre lo que debería de ser. Total. Eh, ahora, creo que donde, como siempre son estas cosas, en donde entran, bueno, decía hace un momento que hay algunos que desde ciertos ámbitos han sido cuestionados. Pienso, por ejemplo, en el objetivo 8, Ujú. y seguramente regresaremos a esto, pero en los últimos años he estado eh, pues informándome, leyendo y comentando y escribiendo cosas en torno, por ejemplo, al movimiento que se conoce como de crecimiento, Ujú. muchas veces también desde una postura parcialmente crítica al menos, y desde esa perspectiva se cuestiona, por ejemplo, que el crecimiento económico deba de ser un objetivo de desarrollo sostenible. Sino, para algunos autores y algunos activistas desde el movimiento del decrecimiento, se cuestiona eso como objetivo y se argumenta que es posible alcanzar
otros, como por ejemplo, dentro de ese mismo objetivo, el trabajo decente o Ujú. reducir o acabar con la pobreza o acabar con el hambre sin necesidad del crecimiento económico. Entonces, lo Total. interesante es que creo que eso nos conduce mucho también a preguntarnos sobre las formas, ¿no? Los caminos para poder conseguir esos objetivos. Y ahí es en donde creo que se disparan las discrepancias y las diferencias de opinión, ¿no? Pues, Em, bueno, perdona, sí, 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 no, que me parece súper interesante dos cosas. Yo intento siempre recoger lo que me parece más interesante, que no quita que todo lo demás lo sea, sino, pero claro, bueno, de sí. alguna forma lo voy hilando también con diálogos anteriores. Uno que me parece muy interesante es el hecho de que de alguna forma no estén en el marco integral de las empresas privadas, o al menos con las que tú trabajas, ¿no? Porque Ujú, eso significa que, como bien dices, todavía sí, hay mucho más greenwashing del que nos creemos, ¿sabes? O sí, sea, y eso, bueno, o sea, no digo que sea ni bueno ni malo, puede ser una realidad, bueno, no creo que sea bueno tampoco, pero bueno, que pone no, en evidencia que realmente al final, como tú lo has dicho, hay muchos dientes para afuera, mucha capacidad de decir lo que toca, pero que luego al final... a la hora de la verdad tampoco se lleva a cabo, o por lo menos no es que no se lleve a cabo, es que no está en el eje central claro. de los temas a avanzar. Y el otro, que me parece súper interesante, haciendo referencia al ODS 8, pues mira, ya te voy a decir que sí, que aquí, después de tú, Jorge, creo que eres el número 85. Wow, Ya, felicidades. ya, no, estoy súper contenta y la verdad es que habéis sido 85 lujos. Después de 85 personas, hay gente que ha defendido el crecimiento exponencial, como Ujú, Javier Creus, basado y compatibilizado con la sostenibilidad, basado en la abundancia de la naturaleza, lo cual, dándole vueltas, me sí, parece algo que tiene mucha lógica. Y hay gente que realmente está muy en el movimiento, como tú dices, del decrecimiento, de la no necesidad de seguir creciendo exponencialmente, porque no nos lleva más que a agotar los recursos del planeta y además a un sí, estilo de vida que tampoco nos ha llenado tanto, sino simplemente que es un poco donde nos ha conducido el capitalismo, ¿no? sí, Entonces, no vengo, o sea, vengo a poner lo que tú acabas de decir, ¿no? Abren debate. Para mí es sí, interesante porque abren debate y en los debates también están los diferentes caminos. claro. Eh, avanzando un poquito y ya entrando Sí, en... Sí, dime, si Jorge. me dejas decir una cosa rápido sobre el primero, creo que me hiciste pensar en que efectivamente, si muchas de las empresas, o la mayoría, o todas las empresas con las que he trabajado, no necesariamente consideran, independientemente de que consideren algunos de esos objetivos individualmente, pero si no consideran los objetivos como un todo, es porque creo que hay como un déficit en términos de cómo las empresas, en términos de que las empresas no consideran que lo que hacen es parte de un proyecto social amplio mundial, por así decirlo, sino que las empresas obviamente van a lo suyo, ¿no? Van a hacer su negocio, ¿no? A reportar las mayores ganancias a sus accionistas y desde luego cada vez más, y en ese caso sí he tenido la suerte de trabajar con muchas empresas y casi la mayoría, que además de considerar, ¿no? Ese objetivo primordial que tienen como empresas privadas, consideran el impacto social que tienen, pero creo que todavía lo consideran como en un aspecto como muy estrecho, como equilibrar cualquier daño que pueda hacer su negocio o generar impacto positivo en algo que está íntimamente relacionado con su negocio, pero creo que hace falta que las compañías entiendan y consideren y hagan parte de su labor el reconocer que lo que hacen las compañías y lo que hacen los individuos es parte de un gran sistema y deberíamos de empezar a tener en la mente y en la práctica estos objetivos o objetivos similares que hablen acerca del, digamos, como lo deseable o preferible o el objetivo de la sociedad completa o de una Total. comunidad, Estoy de acuerdo y además, o sea, ahí hay una carencia bastante grande y en general no es una sola carencia de las empresas, a veces también es una carencia personal el no
interiorizar que somos todos parte de un sistema. Y Claro. volvemos al objetivo este número uno o mandamiento número uno, que al final, de una forma o de otra, estamos generando un impacto siempre con lo que hacemos porque formamos parte de ese sistema. Vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Aunque seguro que vamos a recuperar cosas de aquí. Sí, Una cosa que es interesante y con la que quiero hablar contigo es evidentemente de futuros. O sea, sí. wow, esa cosa que ahora nos tiene a todos un poco fascinados, si cabe más todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que después de tanto machacárnoslo durante un año y algo, todos tenemos bastante ya más claro eso de que el futuro no existe, de que es algo, bueno, o sea, no es algo predestinado o que solo haya... Después, además, tenemos más claro que hay pluralidad de futuros o posibilidad de Claro. pluralidad de futuros, pero eso no nos impide que sigamos teniendo la capacidad de imaginárnoslos y en general suele ser la capacidad de imaginarnos uno. No te creas tú que la Claro, gente tiene capacidad de imaginarse muchos más, ¿no? claro. De entrada, para mí interesante es que nos expliques un poco, sin que sea así como muy complejo, cómo construimos, cómo imaginamos la gente los futuros, con qué elementos contamos y de qué forma nos condicionan. Sí. Bueno, primero que nada, decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, particularmente con esto, que aunque en estos contextos como tal vez en el que nos desempeñamos tú y yo, llevamos ya tiempo escuchando y hablando y haciendo cosas en torno a los principios básicos de los estudios de futuros y la perspectiva, ¿no? Estas cosas como que el futuro no existe, lo que existe son posibilidades, futuros posibles que podemos imaginar, etcétera. Pero es importante decir que para la gente que no está involucrada, para las personas que no están involucradas en este tipo de campos o en este tipo de discusiones, pues para ellos la imaginación del futuro se da como tal vez de forma más espontánea, ¿no? Tan Ujú, reflexiva, no tan metodológica, con una serie de, tal vez, de condicionantes que mencionaré ahora, ¿no? Y es verdad que a pesar de que para nosotros en estos campos el principio de que existen muchos futuros alternativos es, así como decías tú, un mandamiento, ¿no? Literalmente, o para Jim Dator era una ley, ¿no? Em, es verdad que para la gente, la mayoría de la gente tiende a imaginar un futuro, ¿no? Espero que este tipo de discusiones que tenemos en el ámbito tal vez más profesional o académico empiecen a permear y ujú, la exposición que mencionaste hace unos momentos, pues ese es uno de los objetivos, que la idea de los futuros alternativos, de que no existe un solo futuro, sino que existen posibilidades, ojalá empiece a permear más en la sociedad, porque creo que eso va a poder traer cambios importantes. Ahora, moviéndonos al tema, a la pregunta interesantísima, que la verdad es que creo que nunca nadie me había hecho sobre como una especie como de teoría básica de cómo construimos o imaginamos futuros, y obviamente me refiero fuera de estos ámbitos ujú. más como formalizados tal vez. La verdad es que es un tema muy amplio y no soy experto en eso. En ese sentido sí soy más experto o en proceso de ser experto en metodologías, ¿no? O sea, en estos procesos más explícitos y formales para imaginar el futuro con comunidades, personas, organizaciones, etcétera, ¿no? Eh, Creo que en el ámbito de los estudios de futuros y en otros campos como parcialmente conectados, hay algo de teoría interesante sobre eso. De todas maneras, como que voy a responder a partir de las ideas que tengo yo después de parcialmente lecturas y parcialmente experiencia propia, ¿no? Lo dividiría como si fueran tres niveles. O sea, creo que hay tres niveles en los cuales encontramos como determinantes o condicionantes determinantes o condicionantes de nuestra imaginación de futuros, ¿no? Creo que en un nivel, y no creo que sean como una especie, no son como estratos, orden, ni que una parte determina la siguiente, simplemente las voy a mencionar en este orden. Creo que hay un aspecto del que no se habla tanto, pero sí se habla, que es el aspecto como neurológico, como más Ujú, literalmente casi fisiológico, ¿no? De cómo imaginamos futuros. Hay un campo que se llama como neurofuturos, en donde la gente explora justamente los procesos neurológicos o cerebrales o mentales involucrados en la imaginación del futuro.
el otro día en una clase estábamos platicando en general de la imaginación de futuros, era la clase introductoria, y yo mencionaba que hay un libro interesante de un psicólogo que se llama Martin Seligman y otros autores, que se llama Homo Prospectus. Y como el título del libro ya lo expresa, y como sabes y sabe tu audiencia, se volvió desde hace mucho tiempo casi como un meme, ¿no? Como una idea recurrente en la antropología, en la sociología, en la psicología, el usar la fórmula Homo algo para tratar de definir, como de capturar como si fuera la esencia, ¿no? De nuestra especie, ¿no? Y entonces hay desde luego Homo sapiens, pero también de ahí Homo ludens y Homo faber y varias otras cosas, ¿no? Eh, y según Seligman, deberíamos de llamarnos o considerarnos Homo prospectus porque según ellos, el, el, esta capacidad prospectiva, es decir, la capacidad de imaginar futuros y decidir en el presente y actuar en el presente con la perspectiva de esos posibles futuros, es una capacidad como característica de los seres humanos, ¿no? Y uno de mis alumnos me decía, qué interesante porque yo leí que en realidad que los seres humanos estamos como dicen en inglés, wired, como cableados, o sea, nuestro cerebro o nuestro cuerpo en general está como cableado, como de tal forma que nos cuesta trabajo imaginar el futuro, ¿no? Decía, no se refería a algún estudio o algún autor en especial, ¿no? Y le decía que interesante, parece que hay como una discrepancia, ¿no? Entre la psicología y la neurobiología, tal vez ahí, o no sé. Y yo le decía, tal vez lo que pasa es que, como en muchas otras cosas, los seres humanos somos muy plásticos, tenemos una gran capacidad como de tomar las cosas que parecerían ser como lo natural para nosotros y moldearlas a nivel social, somos como plásticos a nivel de nuestra organización social, somos neuroplásticos también. Y me preguntaba, y obviamente esto es más como una pregunta más que una respuesta, si no es el caso que tal vez los seres humanos hemos aprendido, o algunos, en algunas circunstancias, hemos aprendido o hemos necesitado como si fuera hackear nuestro cerebro para poder ver futuros, para poder imaginar futuros. Y resulta que, hasta donde entiendo, hay muchos de las regiones cerebrales que usamos para imaginar futuros que son esencialmente las mismas que usamos para recordar. Entonces, está interesante porque es como si hackeáramos nuestro cerebro, como si fuera una computadora, para Total. hacer cosas para las que no está construido, ¿no? Probablemente esto es una parte del cerebro que se debe desarrollar con toda la plasticidad que los niños tienen de 1 a 3, 5 años, igual que desarrollo, o sea, claro, o sea, entiendo que al final es algo que forma parte de la cultura, de lo que hablamos y a lo mejor esa perspectiva casi rutinaria de estar siempre hablando del mañana, Ujú. forma parte de lo que nosotros interiorizamos desde pequeños. O Claro. sea, también estoy, ¿Sí? o sea, absolutamente poniendo encima de la mesa algo que no tiene ninguna, ninguna fe Base. científica, ¿eh? No, Ahora igual yo, mismo. ¿eh? O sea, Igual yo. tendríamos que hablar con uno de estos neurofuturólogos para poderlo Sí, un poco exactamente. contrastar. Pero me parece Exacto. muy interesante el ligarlo con la plasticidad cerebral, que al final la Ujú. plasticidad cerebral, o sea, no se pierde en los años, Sí, pero sí que es verdad que su momento más acentuado es en la infancia. Bueno, en la claro, infancia y prácticamente niñez, de 1 a 5 creo claro, que es, o sea, o de claro, 0 a 5, ¿sabes? claro. Interesante. Vale, venga, vamos. Luego, Sigue. iba a mencionar rápido las otras. Sé que me y mencioné varios niveles y me metí en uno, así que voy rápido con los otros dos. Creo que además de eso, hay una dimensión, desde luego, socioeconómica, ¿no? Ujú. Creo que, es más, voy a mencionar solamente ese, porque creo que cuando esos autores hablan de Homo prospectus, se refieren sobre todo a esto. A esta idea de que a lo mejor yo me desperté hoy y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Y me preparé, anticipé, ¿no? Hice todo lo necesario para poder estar aquí contigo, etcétera, ¿no? Ese nivel de perspectiva muy local, muy de corto plazo. Lo que es un hecho es que, y una vez más, ya lo dije muchas veces, hablaremos más adelante de eso porque es otro de los temas que tocamos en la exposición,
esta capacidad de imaginar futuros como lo hacemos hoy a nivel cultural, de imaginar futuros a largo plazo, civilizaciones, formas de vida distintas, eso en realidad no es tan innato ni es algo que ha existido siempre en la historia, sino que es algo que sucede en momentos muy particulares. Pero creo que otra de las dimensiones y que sigue estando presente y en lo que sí he explorado un poco más, son como si fueran como las condiciones socioeconómicas en las cuales se vuelve necesario, se vuelve posible imaginar futuros. Entonces, por ejemplo, uno de mis proyectos, sí, muy rápido, hice un proyecto con una organización, una empresa de servicios financieros aquí que se llama Gentera, en la que, y era un tema, estaba involucrado futuros, pero no era solamente un proyecto de futuros. Gentera, que se enfoca en la inclusión financiera, tenía por objetivo o su misión o propósito de empresa es ayudarle a la gente a cumplir sus sueños. De tal forma que en la investigación de campo que hicimos relacionada con este proyecto, nos metimos a explorar mucho con la gente, y estos son personas de lo que se le conoce como la base de la pirámide, o sea, personas de bajos ingresos en México. Nos pusimos a tratar de entender sus sueños y nos dimos cuenta de algo importante, triste, trágico, y es que realmente muchos de estas personas realmente no es que tengan sueños transformacionales, radicales a largo plazo, sino que realmente viven, como se dice en la literatura sobre inclusión financiera, en un túnel, ¿no? Entonces, ven lo más básico de su vida a muy corto plazo. Entonces, después de eso hicimos otro proyecto, ya por cuenta propia, que se llama Acá nos toca vivir, donde tratamos de explorar con la gente, pero ahora sí ya en un entorno diseñado, con métodos, tratar de explorar futuros, ¿no? Y aprendimos cosas interesantes acerca de cómo, dada la oportunidad, dado el privilegio, ¿no? De poder hacerlo, la gente repite algunos de los arquetipos y algunos de los tipos clásicos de imaginación de futuros que encontramos. Así que diría, además de este aspecto más como fisiológico, neurológico, consideraría también el aspecto socioeconómico como un Vale, aspecto económico y de clase, por decirlo de alguna de manera. clase. Sí, Vale. claro, claro. Antes de seguir con un tema que abre puerta a la exposición y a muchas cosas que quería comentar contigo, que tiene que ver con esa capacidad de que la imaginación de los futuros se acelere en determinados momentos, muy ligado a la gran aceleración, que ahora nos contarás. Uh-huh. Voy a comentarte algo que me ha sorprendido, que igual es que estoy yo muy equivocada, ¿sabes? Pero me gustaría como contrastarlo contigo. Para mí un elemento que condiciona mucho el cómo imaginamos los futuros, o al menos cómo lo imagino yo, tiene mucho que ver con las narrativas, Sí, con las cosas que nos cuentan, ¿sabes? Con las cosas que nos cuentan de todas partes, ¿eh? Desde una serie de Netflix hasta las claro. noticias del día a día, hasta lo que te cuenta tu vecina, hasta, o sea, esas narrativas colectivas que Sí, además seleccionamos a nuestro gusto y conveniencia y que además de alguna forma se nos seleccionan ahora cada día más para que también de alguna forma nos condicionen, claro. considero que es uno de los elementos que evidentemente no son los determinantes, porque al final luego hay unos elementos y unas variables demográficas, económicas y un montón de cosas que sí que es verdad que tienen un peso en el cómo se van construyendo, que no diseñando, construyendo esos futuros, pero en el diseño e imaginación personal, para mí lo de las narrativas, no sé, dime tú qué Sí, piensas, Jorge. no, completamente, ¿no? Creo que el- los, los, las dimensiones que mencioné antes definitivamente no son las únicas, y creo que esta dimensión tal vez más cultural sin duda es importante eh, por tratar de hilarlo, ¿no? O sea, Sí, decía hace un sí. momento que las personas de bajos ingresos por vivir en circunstancias complicadas no tienen, por así decirlo, el privilegio, pero tampoco sí, el privilegio de poder, y obviamente la capacidad en términos en algunos momentos de educación, etcétera, ¿no? Para imaginar futuros propiamente. Pero una vez que se dan esas condiciones, desde luego creo que es en donde entran en juego estas narrativas, estas estructuras narrativas, estos elementos y lugares comunes narrativos que están circulando todo el tiempo, ¿no?
Entonces es como que estas dimensiones más materiales como que son las que condicionan la posibilidad de imaginar el futuro, pero después estas narrativas que están circulando todo el tiempo determinan qué futuros específicamente Vale, vale. podemos imaginar. Y creo que hay un tema ahí muy interesante porque hay como si fuera una perspectiva, que podríamos llamar como si fuera estructuralista, ¿no? De la imaginación de futuros. Estructuralista en el sentido de que parece ser que hay ciertos arquetipos, ciertos lugares comunes, más o menos universales, no universales tal vez, pero más o menos o ampliamente distribuidos, sobre los cuales a los cuales recaemos, los cuales seguimos visitando. Y desde luego, esas estructuras como muy abstractas de la imaginación de futuros, pues operan en los productos culturales más inmediatos que tenemos, ¿no? De Netflix, de cosas así, ¿no? Entonces, una de las cosas que suceden mucho y que creo que es cada vez más claro hoy en día es que esos sistemas de circulación de productos culturales, pues también son negocios, también buscan como la popularidad, la atención, muchos ojos, muchos suscriptores. Y creo que una de las cosas como interesantes que está sucediendo en este momento es la proliferación de imágenes de colapso, de catástrofe, ¿no? Y donde parecería ser que hay un elemento casi como de... eh, uh, como que ese tipo de narrativas tienen un poder muy fuerte sobre nuestra imaginación que Esto lo hace que esos productos les vaya muy bien y circulen más, ¿no? No sé. Mal. Esto lo vamos a recuperar pasando un momento por la gran aceleración, o un momento o el tiempo que necesites, pero esto lo quiero Buenísimo. recuperar, este momento colapso, este momento Sí. apocalíptico, distópico, en el que de alguna forma parece que nos estamos un poco instalando en las narrativas Sí. que nos dan. Eh, Has comentado antes que es verdad que los futuros no siempre, o sea, no siempre han sido o no siempre tienen ese peso tan fuerte en el contexto, no porque, o sea, el futuro como tiempo verbal, el futuro como sí, pero la capacidad de imaginárnoslo, la capacidad de estar hablando sobre ellos, la capacidad casi de convertirse en una tendencia en la que de alguna forma nos instalamos y que lleva incluso a que algunas profesiones se aceleren, o sea, porque igual también da ese el caso, ¿no? Entonces, eso corresponde también a unos momentos determinados de la historia. Entonces, Claro. para mí es interesante que nos digas en qué concuerda esa aceleración de las imaginaciones, los trabajos, el interés por los futuros con la gran Sí, aceleración, que nos explicas un poco qué es eso de la gran claro. aceleración, y que a lo mejor ahí volvemos a reenganchar cómo engancha con lo de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Completamente. Completamente. Cuéntanos, Sí, están Jorge. íntimamente ligados. Bueno, pues una vez más, o sea, como desde un papel ciertamente no de experto, sino de alguien que ha estado explorando estas cosas. Hace más de un año, eh, año y medio más o menos, que empecé a colaborar con Fundación Telefónica para esto, pues me tocó un poco el tratar de profundizar y fortalecer, ¿no? Lo poco que traía ya de conocimiento sobre historia historia de la imaginación de futuros, ¿no? Una de las cosas que me interesaba mucho para la exposición era también poner mucho énfasis en el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? En este momento crítico, en el contexto de la pandemia, por el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, lo que propone la exposición, que se llama La Gran Imaginación, Uh -huh. ese título, ese concepto que propongo en la exposición, busca como hacer eco de un concepto que se usa en las ciencias de la Tierra, que es la gran aceleración. Will Stephen y otros científicos propusieron hace ya varios años el concepto de la gran aceleración para designar un periodo en la historia de la humanidad en el cual podemos detectar claramente el crecimiento acelerado en varios aspectos y a varios factores y aspectos que ellos dividen como si fueran dos partes. Por un lado, lo que llaman tendencias socioeconómicas, que son
básicamente medidas, factores de nuestra actividad, la actividad humana, particularmente la actividad económica, ¿no? Entonces, cosas como, por ejemplo, desde luego, el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento económico, el crecimiento de la población humana, el crecimiento y la difusión de cosas como las telecomunicaciones, de los viajes internacionales, del uso de energía, todas esas cosas que básicamente hacen funcionar a nuestra máquina, ¿no? Nuestra máquina, que es la humanidad como todo, nuestra economía. Y por otro lado, como un efecto, correlato o el impacto de esa actividad humana, están los cambios o tendencias del sistema Tierra. Entonces, pues claramente la más notoria es el crecimiento en el dióxido de carbono en la atmósfera, el cambio en el uso de la tierra, el uso de agua y varios otros impactos en nuestros ecosistemas, ¿no? El término gran aceleración puntualmente se refiere sobre todo a la segunda mitad del siglo XX. Si tú ves las gráficas de la gran aceleración, que están ahí disponibles en Internet, en Wikipedia, en varios otros lugares, sí, se ve como la típica curva exponencial, donde esta curva así casi vertical sucede en la segunda mitad del siglo XX. La población mundial explota a partir de la llamada revolución verde, de producción de alimentos, obviamente las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Ahora, esa gran aceleración, esa curva completamente ascendente, no puedes empezar ahí, ¿no? No puedes empezar en los 50, la tienes que extender hacia antes, y así lo hacen ellos. La extienden hacia 1750. Las curvas de la gran aceleración inician en 1750. Que inicia en esa época, más o menos a mediados del siglo XVIII, pues la revolución industrial, ¿no? Claro. Igual. Entonces, obviamente, mucho de este impacto, mucho de este cambio económico y de nuestra actividad como especie y el impacto que ha tenido en el sistema Tierra ha sido posible gracias a la revolución industrial, la revolución básicamente el uso de energía de combustibles fósiles. Ellos mismos, a su vez, con el concepto de gran aceleración, hacen eco de un concepto de Karl Polanyi, que es la gran transformación, que se refiere también a pues, las transformaciones que desde el siglo XVIII sucedieron en un sentido amplio. Ahora, la propuesta que hicimos en la exposición es que si tú te acercas a la producción cultural tratando de encontrar en qué momento o cómo se despierta la imaginación por el futuro, resulta que en realidad no puedes ir mucho más, muy lejos históricamente. Desde luego siempre ha habido cosas que se parecen a lo que entendemos como la imaginación de futuros, ¿no? Y en distintas culturas, en distintos ámbitos, se imaginaba el futuro, se imaginaba el más allá, se imaginaba el fin del mundo y cosas así. Pero esto que hoy consideramos la imaginación de futuro, que es decir, cómo se va a vivir, cómo va a ser la sociedad, cómo van a ser las formas de vida 20, 30, 40, 100 o 200 o 1000 años en el futuro, realmente no se daba tanto. Se pensaba más como en el fin del mundo o en tu vida cercana, etcétera. Pero esta idea de cómo va a vivir la gente en el futuro no era muy común. Los precursores son desde luego como la literatura utópica, las sátiras, pero que no usaban el recurso de situar estas sociedades distintas en el tiempo, sino que las situaban en otro lugar fantástico, etc. Sí, sí, sí. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que lo que algunos autores consideran como la primera novela futurista, es decir, que básicamente la primera novela que hizo algo similar a lo que querían hacer las utopías, pero digamos, imaginó una sociedad ideal en el futuro. Es una novela que se llama El año 2440, de Louis Sébastien Mercier, que la escribió, la publicó en 1771. Entonces a mí se me hacía como bien interesante que el siglo XVIII, particularmente la segunda mitad del siglo XVIII,
no solamente por la Revolución Industrial, sino porque obviamente también traía todos los cambios culturales a raíz de la Ilustración, etcétera. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII es cuando todo esto empieza como a hervir, por así decirlo, y la imaginación del futuro empieza a acompañar esta gran aceleración. Y me parece importante, y con esto termino, decir, es algo más que solo acompañar. Otra de las como propuestas de la exhibición es que la imaginación de futuros está íntimamente relacionada con esta gran aceleración. No es simplemente como una expresión o un epifenómeno de lo que está pasando en términos materiales, sino que lo que está pasando también en términos materiales y económicos está alimentado por lo que las personas imaginaban que podría ser el futuro. Entonces hay como una especie de bucle de retroalimentación entre lo que imaginamos, lo que hacemos, y se da esta gran aceleración que tiene como correlato esto que llamo la gran imaginación, ¿no? Por mi parte, clarísimo, pero hay una cosa que me parece muy curiosa y que conforme lo explicabas aún me encaja más. Bueno, me encaja más. Tengo una consulta ahí para ti. Es cierto que creo que, o sea, estoy convencida de que es verdad que esta aceleración de la imaginación de los futuros va correlativa a los periodos de la historia en los cuales hay grandes cambios. Claro. Hay una gran transformación. Esto me encaja a mí, quítame tú del error, con la necesidad humana de controlar el futuro. ¿Vale? Un poco de que ante la incertidumbre nos es más fácil cuando visualizamos hacia dónde va eso, ¿vale? Hasta ahí no sé si estamos de acuerdo, si no tú ahora me quitas de error. Muy simplificado, ¿no? No, sí, sí. Pero lo que veo de diferente entre este momento de la historia y otros momentos de la historia es algo que comentábamos un poco en backstage antes, y es que el futuro antes, los futuros, o sea, hablamos en plural, pero para que nos enteran, la manera de imaginarnos los futuros antes siempre eran como un poco desde lo positivo, desde lo idealista, desde el futuro siempre es algo bonito, mejor, o sea, siempre parecía como que incluso era un poco defenestrar el presente, decir, no, este presente no es ni tan bueno como podrá ser en el futuro, ¿sabes? Claro. En cambio, ahora estamos en un punto de la historia en que, no digo que sea para todo el mundo, pero sí hay un sentimiento generalizado de que el futuro pinta mal, o sea, está feo, o sea, creo que esa mentalidad, esa forma de ver el futuro ha cambiado. Entonces, ahí me gustaría que me dijeras tú por qué crees, yo vuelvo a lo mismo y ahí quizás rescatamos el tema de las narrativas, no sé si estás de acuerdo conmigo que tiene mucho peso en la carga de narrativas distópicas y apocalípticas que nos están sirviendo, pero seguro que hay más razones. Y también algo que me parece interesante y que a lo mejor tú has trabajado en proyectos. ¿Cómo afecta eso a nuestros futuros, tanto los personales como los de marca? Si no los personales, los de marca. Sí. Bueno, hay muchas cosas ahí que desempacar. Completamente de acuerdo. Hay muchos, esta es una como periodización que no usamos en la exposición como tal, pero estaba como en nuestra mente y hay distintas versiones. Hay una muy sencilla que me gusta de un autor, de un futurista que se llama Jay Ogilvy, y que argumenta que como que hay él le llama la historia del pensamiento utópico, pero podemos decir la historia de futuros, ¿no? Una que es como una especie de prehistoria, ¿no? Todas esas culturas a lo largo del mundo que en distintos momentos de la historia no concebían como tal un futuro, sino que veían como como el tiempo más en términos cíclicos o la historia más cíclica, como una especie de eterno retorno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después, en el momento en el que decíamos ahora, con muchos precursores, por ejemplo, la cultura judeocristiana empieza a inyectar una cierta como linearidad, ¿no? Sí. Pero sobre todo desde este momento que me refería antes como en el siglo XVIII, empieza a aparecer como lo que podríamos considerar como la forma moderna de concebir el futuro, que es progresivo, ¿no? O sea, es cambio, las cosas cambian y primordialmente cambian para bien. Ahora, casi al inicio empieza a surgir como si fuera una subcultura, por así decirlo, una beta que empieza a alertar
al resto de la cultura sobre las consecuencias de ese aparente progreso. Entonces, por ejemplo, la ciencia ficción nace, o sea, por ejemplo, Mary Shelley con Frankenstein y narrativas así, nace como una especie de advertencia sobre esos sueños de la modernidad y cómo pueden convertirse en pesadillas, básicamente. Lo que creo es que casi durante esos 2 siglos, más o menos, hacia mediados del siglo XX, la cultura dominante o la forma dominante de concebir el futuro era como un futuro positivo, progreso, traído gracias a la ciencia y la tecnología, gracias a la racionalidad, etcétera, etcétera. Esta como beta contracultural, por así decirlo, de advertir sobre el futuro, empieza a tomar más, empieza como a crecer a lo largo de todos esos siglos, y eso sí lo vemos en la exposición, empiezan a aparecer literatura y otras obras como más pesimistas, por poner de una forma, y creo que alcanza su culminación en la segunda mitad del siglo XX, donde coincide, obviamente, con lo que en otros ámbitos se le conoce como el pensamiento posmoderno, la condición posmoderna, la posmodernidad, que la condición posmoderna, Lyotard la definía como esta como duda o escepticismo con respecto a las grandes narrativas. Y en el ámbito de futuros, el dejar de confiar en que el futuro es igual a progreso es una forma de dudar de esta gran narrativa. Y lo vemos en muchos ámbitos y siempre es así tal vez como lo más notorio o como algo interesante es como los punks que decían no future, no hay futuro. Y siempre digo, no es que dijeran no hay futuro, no es que la historia se termina mañana, sino que lo que no hay es un futuro aspiracional de progreso, etcétera, ¿no? Por varias razones. Ahora, ¿qué es lo que pasa al mismo tiempo? Y nada más me gustaría mencionar lo que creo que, bueno, no creo yo, sino que es lo que dice Ogilvy, que es la cuarta. Él le llama, usa un término medio raro, pero es como la visión tragicómica del futuro. Y es la idea, y creo que eso dicho de otras formas, es la base de estas disciplinas como la perspectiva estratégica, los estudios de futuros, el diseño de futuro, etcétera. Y es decir, el futuro no es ni súper bueno, ni súper malo, ni no hay futuro, ni si hay futuro, sino lo que pasa es que lo que hay son múltiples futuros alternativos. Esa es la postura como si fuera postmoderna, si me dejas decirlo así, o que podría venir y difundirse después de esta actitud postmoderna de pesimismo, que incluye, ¿no? Como que trasciende esa oposición a través de incluirla y decir, sí, las cosas, esto lo dice Ogilvy, me gusta mucho, sí, las cosas pueden salir muy mal, pero también pueden salir muy bien. Y hay que tener una madurez intelectual e emocional para tratar y ser como ese como ese, ¿cómo se llama el personaje de Marvel, Doctor Who? Que ve muchos futuros a la vez, ¿no? Y esa es como la figura del prospectivista, ¿no? Total. Y esto me enlaza ya con lo que va a ser como finalizando. O sea, porque ya te digo que nos podíamos pasar aquí mucho tiempo, pero bueno, yo hablo mucho. Volvemos otra vez a la exposición y a esta visión postmoderna, ¿vale? De futuros alternativos que de alguna forma, para mí, lo que te dice es, por favor, señores, no estemos ahí concentrados solamente ni en las utopías, ni en las distopías, ni en lo peor que puede venir, ni en lo mejor, sino en las posibilidades, en las alternativas, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta muy buena que tú pones en tu propia, en la exposición, que dice, ¿qué futuros podemos imaginar para lo que resta de este siglo y más allá? Y está muy basado en 4 arquetipos. Yo sé que lo que te voy a pedir ahora es un reto máximo, pero ¿nos puedes dar unas pinceladas de esos 4 arquetipos? Claro. Brevemente, Rápido. ¿sabes? No. Sí. Sí, porque ya viste que me puedo quedar ahí. Rápido. Primero que nada, decir que obviamente esos arquetipos no son una propuesta mía, sino es uno de los marcos teóricos clásicos y bien establecidos de campo de estudios de futuros, que son se llaman las 4 imágenes genéricas del futuro, propuestas por James Dator. Y esos 4 futuros, esas 4 imágenes genéricas, esos 4 arquetipos se pueden usar para analizar imágenes de futuros existentes. Puedes encontrarlas en las series de Netflix, en las películas, etcétera, o para generar nuevas, ¿no? Puedes hacer un informe sobre futuros de los alimentos e imaginarte estos 4 futuros. En la exposición, algo de lo que argumentamos también es que esos 4 futuros sirven como una especie de brújula
que nos puede orientar muy bien sobre los distintos debates que hay, incluso aunque no sean explícitamente como de futuros, pero que hoy responden o proponen salidas a la crisis, ¿no? Entonces, son futuros de crecimiento. El primer arquetipo es crecimiento, sobre todo crecimiento económico. Esa es en la idea original de Dator es el crecimiento económico, ¿no? Y lo relacionado, el crecimiento económico viene acompañado de prosperidad, de más tecnología, pero sobre todo nos dice Dator, es el futuro como la visión oficial del futuro. Durante muchos siglos, la visión que imaginábamos era un futuro de crecimiento y sigue siendo para muchas empresas, para muchos países, pero como ya misma, como tú misma decías hace un momento, incluso dentro de tus diálogos sobre el futuro, ya has encontrado algunas voces que dicen, ojo, esto no es el futuro que queremos. Entonces, podemos imaginar estos 4 arquetipos como si fuera un diálogo a 4 voces. Hay gente que dice, no, es que tenemos que aspirar al crecimiento económico porque nos trae prosperidad, nos puede traer justicia, bienestar, etcétera, ¿no? Y dice alguien más, olvídalo. Sale una segunda persona y dice, olvídalo. Todo este crecimiento económico que hemos vivido ha sido en detrimento del planeta, de formas de vida, de formas culturales que no dependen del crecimiento. Y si seguimos creciendo, vamos a colapsar. Y la segunda figura es el colapso, ¿no? Y hay muchos autores muy respetables, bien interesantes, algunos de los cuales colaboramos en la exposición, con los colaboradores en la exposición, que proponen incluso una disciplina que le llaman colapsología. Es el asumir lo inevitable del colapso de nuestra civilización y prepararnos para transitar por ese colapso. Pero llega una tercera voz y dice, ojo, ni uno ni otro. Ni tenemos que seguir creciendo, ni el colapso es inevitable. ¿Por qué? Porque podemos disciplinarnos. El término que usa Dator para designar esa tercera imagen genérica es la disciplina. Es una disciplina que puede ser una disciplina como exterior, como casi autoritaria, o puede ser una disciplina autoelegida. De hecho, yo diría que las imágenes de un futuro sostenible tienden a caer más hacia el arquetipo de la disciplina, no como un orden externo, autocrático que nos impone la sostenibilidad, sino porque puede ser también un cambio elegido a nivel individual, colectivo, etcétera, ¿no? De decir, vamos a vivir en equilibrio, en balance, etcétera, ¿no? Aunque ya no nos meteremos en esto, pero creo que hay como todo un espectro que va desde esta disciplina autoelegida hasta una disciplina impuesta. Y entonces llegaría una cuarta persona que representaría el arquetipo de la transformación y que diría, olvídenlo, o sea, ni vamos a poder seguir creciendo así, ni tenemos que colapsar, ni vamos a disciplinarnos. Lo que va a seguir sucediendo y que ya ha seguido sucediendo es que estamos siendo acarreados, en cierta forma, aunque no necesariamente tiene que ser algo así como externo, ¿no? Por el cambio tecnológico. Nos dice Dator, el arquetipo de transformación pone énfasis en el poder transformador de la tecnología. Además de poner énfasis en la tecnología, pone énfasis en el cambio discontinuo, en el cambio disruptivo, que si te fijas es todo el discurso que hay hoy en día en torno a la transformación digital, a la innovación disruptiva, caen dentro de ese arquetipo. De hecho, hoy diría yo que casi la imagen oficial del futuro que se está volviendo dominante, incluso en el entorno empresarial, ya no es simplemente el crecimiento, es la transformación, es el poder transformador de la tecnología y el cambio disruptivo, discontinuo que trae consigo. Y desde estas voces de transformación nos diría, no, es que el futuro es, en lugar de echarnos para atrás con nuestra capacidad de controlar el planeta, es echarnos para adelante, no es tratar de dejar atrás el antropoceno, sino hacer un antropoceno diseñado, intencional, e incluso un buen antropoceno, altamente artificial. Y esas a grandes rasgos, esas cuatro perspectivas. A nivel de estómago, ¿tú crees en el antropoceno artificial? La verdad sí, la Sí. verdad es que sí. ¿Sí? O sea, a ver, Ejemplo, yo trato de... artificial entraría en este biohacking de carne que no es Claro. carne fake, sino que es carne de verdad, pero que, bueno, que está tratada con por ejemplo, ¿no? Cosas así. Mira,
es polémico. Es difícil decir, creo que es posible, creo que es una ruta posible para el futuro de la humanidad, ¿no? Que vivamos en entornos cada vez más artificiales, cada vez más concentrados en las ciudades, dependiendo cada vez más de la técnica, para poder satisfacer nuestras necesidades, reduciendo el impacto en el medio ambiente. Creo que es definitivamente un rumbo posible. Que yo lo considere como el futuro preferible, no necesariamente, pero tampoco lo considero terrible. Más bien, parte de la actitud que he tratado de desarrollar es no solamente ver estos 4 futuros posibles, y Dator lo decía así, como 4 posibilidades, digamos, considerando que las 4 son positivas y negativas al mismo tiempo. Hay cosas buenas y malas en las 4. Ninguna es totalmente positiva ni totalmente negativa. Algo que he tratado de desarrollar, y creo que va a ser un proceso como a largo, tratar de imaginar futuros preferibles en los que se sinteticen o incorporen elementos de las 4 futuros. Entonces, es todavía, no tengo nada concreto, pero me estoy tratando de cada vez más de imaginar un futuro de crecimiento con alta tecnología, por ejemplo, ¿no? Ujú. O de un colapso parcial, pero con alta tecnología. Es decir, como tratar de trascender un poco esas distintas arquetipos, tanto a nivel de considerarlas probables o posibles, como a nivel de considerarlas deseables. O Y, sea, y, sí, sí. y en general, hay varias cosas que encuentro muy atractivas sobre la postura como transformacional. Me gusta esta. Voy a dejar aquí encima de la mesa la posibilidad de trabajar la hibridación de esos arquetipos para mejorar esos futuros. Me parece muy Claro. interesante este aspecto. Lo de la antropoceno artificial, también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchas posibilidades que la tecnología nos va a dar para acercarnos a futuros preferibles que igual ahora mismo ni siquiera nos lo parecen, pero que cuando lleguen creo que estaremos más de acuerdo de lo que estamos ahora, porque habremos tenido más capacidad de asimilarlos también, ¿sabes? Ahora Claro. mismo nos parecen algo un poco más casi distópico, pero a lo mejor luego no lo es. Y ya por último, como estás, ya con esto cerramos, ¿eh? Pero no porque no quiera más, porque me estaría Sí, horas. yo también, Pero pero otra pregunta un poco así de estómago. Para mí un tema que también es como bastante dificultoso a la hora no a la hora de imaginar, ni a la hora de diseñar, ni a la hora de teorizar, sino a la hora un poco de avanzar, es el hecho de que creo que antes era más fácil, esto también he leído bastante y tal, y no es que sea una cosa mía, pero antes era más fácil como llegar a un consenso para mí en lo que es sí, la clave de todo esto, que es decir, qué es un futuro preferible, y ahí está en para quién, porque claro, aquí hay unos conflictos de intereses brutales, ¿no? Entonces, antes sí que creo que en una sociedad menos fragmentada como la que ahora tenemos a nivel de todo, había una visión más utópica, un objetivo sí, más consensuado, más sí. común, y eso era más fácil. Ahora lo veo más complejo. Muy. Así y todo, ¿tú crees que de estómago tiraremos adelante y mejoraremos, ¿no? O sea, saldrá bien esto, Jorge. Yo creo que, o sea, de hecho, comparto tu idea. Creo que una de las cosas que más me preocupa últimamente, y obviamente no estoy solo en ese sentido, es que siento que cada vez más vivimos en mundos distintos. O sea, no solamente a nivel de lo que valoramos, sino los hechos que aceptamos como verdaderos, cada persona, cada grupo social están separados. De tal forma que incluso me cuesta trabajo ponerme de acuerdo con mi familia cercana, no necesariamente con mi esposa y mis hijos, sino con eh, mis padres o mis hermanas y cosas así, acerca de qué es riesgoso y qué no es riesgoso en el contexto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque cada quien tiene distintas fuentes de información, distintas convicciones, etcétera, etcétera. Entonces hay una especie como de fragmentación en donde ya ni siquiera vivimos en el mismo presente completamente. Más aún, o sea, más difícil aún será ponernos de acuerdo con respecto a qué futuros. Eh, y ahora que me decía eso en fuerte, recordé que hace tiempo una profesora del campo este de Transition Design decía algo que me llamó mucho la atención y ha estado ahí
muchas veces en la mente, que cuando proyectamos futuros, como hay muchos futuros posibles, a lo mejor es posible que resolvamos algunas de nuestras diferencias en el presente en algún futuro. Es decir, que es más fácil encontrar un punto de común acuerdo en un gran espacio de posibles futuros que en un presente que ya está determinado. Así que tal vez no es necesariamente peor. Pero sí lo veo difícil. Y creo que en ese sentido, o sea, si en mis días tal vez un poco más pesimistas, creo que lo que va a pasar es lo que vemos ahora, continuado 10 o 20 o 30 años hacia el futuro, y es una gigantesca como desigualdad, no solamente desigualdad socioeconómica, sino desigualdad de realidades en las que vivimos, ¿no? Entonces, vamos a vivir algunos en un antropoceno, en un buen antropoceno, ¿no? En un entorno muy artificial, donde nos protejamos de las inclemencias de un clima cambiante, mientras que otras personas van a vivir en una pobreza extrema y completamente expuestas a las inclemencias del clima y así, ¿no? Entonces, justamente creo que lo que me preocupa es la falta de un acuerdo común, de un proyecto común y de una equidad con respecto a esos futuros, ¿no? Sí, creo que a muchos niveles es un poco lo que se ha percibido, lo que yo percibo y lo que ha salido así como tema común aquí en estos diálogos es la falta de un pacto social a muchos niveles, pequeño y grande. Y exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Lo han referido de diferentes maneras, diferentes participantes, ¿no? El hecho por ejemplo, Pedro Mújica decía que los seres tenemos que ser coevolutivos con nuestra tecnología, con lo que estamos viviendo, y que mucha gente no alcanzará a ser coevolutiva y generará diferentes realidades, los que estén. Claro, Entonces, claro. bueno, ahí ya tenemos diferentes pluralidades de futuro. Y Daniel Solana comentó algo que me pareció muy bonito, que es que habrá tantos anchos de futuro como anchos de presente. Digamos Claro. que por lo menos si te conseguimos tener ese foco de entender que hay muchas formas de vivir la vida, pero que hay muchas que son mejores que otras, también tendremos la capacidad de ver dónde están esos futuros mejores y peores. No De sé, yo acuerdo. con esto, o sea, yo me siento súper contenta con este diálogo, Jorge, o Yo sea, también. feliz de haber compartido todo esto. Solamente ya para cerrar, si quieres apuntar algo que creas que nos hemos dejado, evidentemente recomendar que todo el mundo que pueda que vaya a la exposición y nada, felicidades por todo. No, no, la verdad es nada más ahora que decías eso, pues felicitarte, llevas 80 y tantos diálogos y si, como para tratar de rescatar así como un hilo optimista, si a través de esos diálogos han empezado a surgir temas en común, incluso algo que empieza a parecerse, o que podría parecerse como si fuera un diagnóstico de problemas importantes, como el que decías, la falta de un pacto o de un rumbo común, pues me parece que al menos, o sea, como que siempre decimos, ¿no? Que el primer paso de resolver problemas es verbalizarlos, es identificarlos. Así que si a través de estos diálogos tú ya has podido identificar tal vez ese y otros problemas, pues creo que ahí ya estás aportando muchísimo valor y me encanta haber podido colaborar en ese proyecto. Muchas Muchas gracias por gracias, invitarme. Jorge. Es cierto, ¿eh? Sí que hay muchos puntos en común y ojalá y tuviera la oportunidad en algún momento de reuniros, si no a los 85 o los que seáis en algún momento a la vez, pues sí que igual por grupos y poder seguir trabajando todo esto. Mil gracias, Jorge. Espero que Gracias a ti. sigamos en ello. Un abrazo muy Sigamos. fuerte. Hasta Abrazo. luego.